Bueno, en esta ocasión vamos a realizar la composición para un fondo de una tarjeta, un póster, un banner, un flyer, ¿sí? Específicamente en esta ocasión va dirigido más hacia una tarjeta, pero pues aplica para todo tipo de diseños. Vamos a utilizar unas herramientas que ya anteriormente en un tutorial habíamos visto, que eran las reglas, eh, la herramienta de figura geométrica y la herramienta de relleno, que les dejaré aquí el enlace del tutorial en el que explico esto, ¿vale? Entonces, para la creación de este diseño, de este fondo, vamos a crear un archivo de 18 por 27, 18 de ancho, 27 de alto, color preferiblemente transparente, prefiero utilizar siempre la transparencia, resolución de 300, ¿listo? Bueno, le damos OK y nos va a generar un documento como este, ¿vale? Con estas proporciones, es rectangular, como pueden ver, y en posición vertical, orientación vertical, listo. Entonces, con esas medidas vamos a trabajar el diseño. Vamos a utilizar, o vamos a empezar por la creación de una paleta de color. Pues una paleta de color, como ya lo habíamos hablado en un tutorial anterior que les voy a dejar aquí también, esto, pues para un diseño de este estilo vamos a necesitar que sea lo más sencillo posible, ¿sí? Por sencillo me refiero a que utilicemos como máximo 5 colores. Entonces, para hacer la paleta de color vamos a utilizar eh, armonías. Entonces puede ser armonía monocromática, eh, análoga, complementaria, en triada, ¿vale? Entonces yo en este caso voy a utilizar una armonía en triada en la que voy a utilizar tres matices que se encuentran a aproximadamente a la misma distancia entre sí. En este caso sería este verde menta, que yo llamo verde menta. El verde menta sería el otro color, sería un magenta, más o menos, sí. Amarillo limón estaría por aquí. Con eso tendría mis tres matices, a partir de los cuales voy a sacar unas variaciones más oscuras y de pronto un poco desaturadas, ¿sí? De este fucsia voy a sacarle uno más claro y una forma más oscura y saturada. Y el amarillo limón voy a dejarlo en una forma más clarita, ¿vale? Bueno, en caso de no poder armar la propia paleta de color, pueden apelar a utilizar las paletas que se encuentran en línea en una página que les dejaré aquí el enlace, aquí abajito. Entonces, una vez establecida la paleta, entonces primordial, tener la paleta de color. Listo, sin paleta no podemos iniciar. Si esto es parte de la preproducción, de la planeación de cualquier diseño. ¿Listo? Entonces ya listo, tenemos una paleta. ¿Cuál es el estilo que vamos a trabajar en este diseño? Va a ser un estilo más o menos como el que les comparto acá. Entonces, aquí que tenemos, aquí tenemos un diseño minimalista, donde aquí de hecho se utilizan apenas 4 colores y los colores se usan de forma plana, es decir, los colores son uniformes a lo largo de todo el plano que componen o que rellenan, ¿sí? Como podemos observar, las zonas blancas son completamente blancas, sin degradados. Esta zona roja es completamente el mismo rojo de extremo a extremo y de arriba a abajo. Los azules, bueno, el turquesa y el azul oscuro, la misma cuestión, son manchas completamente homogéneas, ¿sí? Son iguales. Entonces, como si hubiésemos tomado un pedazo de papel de ese color y lo hubiéramos pegado ahí. ¿Listo? Entonces, minimalista, colores planos, muy sencillo, simplicidad en los colores.
Entonces, acá tengo otros ejemplos como este, donde el diseño, este diseño tiene 5 colores. Las figuras, observemos un detalle en las figuras, son figuras bastante esquemáticas, simplificadas, ¿sí? Con curvas sencillas, trazos sencillos, no entra en demasiado detalle. Hay también simplicidad en el dibujo. No significa que sea dibujo de baja calidad o mal hecho, no. Simplicidad, por simplicidad me refiero a que sea esquematizado, ¿sí? Esquematizado, es decir, con poco nivel de detalles. ¿Listo? Acá tenemos otro ejemplo, un ejemplo que utiliza obviamente más de 5 colores, pero que enfatiza lo que quiero decir con los trazos simples, los trazos sencillos. ¿Sí? Acá, si se fijan, todos son círculos, líneas con vértices suavizados, líneas rectas con vértices suavizados y, y una paleta de color muy sencilla, muy armónica también. Es decir, la sencillez tiene que ser como lo principal en este diseño. No hay gradaciones, no hay combinaciones de color. Entonces, vamos a utilizar esta paleta para empezar a crear nuestro diseño. Lo primero que tenemos que hacer es definir un fondo, ¿sí? Entonces el fondo, pues podemos crear aquí una capa nueva. Voy a poner los colores arriba. Voy a tomar este color y voy a rellenar simplemente. Listo. Con esto relleno y ya tengo una capa de fondo. ¿Listo? Con las herramientas como por ejemplo la herramienta de relleno, podemos crear figuras geométricas para definir ese fondo. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo elegir una elipse e ir tomando de estos colores que tengo, ojo, no salirnos de los colores que tenemos, ¿vale? Y con esos colorcitos podemos hacer, por ejemplo, un fondo geométrico. Un fondo geométrico es una solución muy sencilla. Ah, caramba. Recordemos agregar todos los elementos en capas diferentes, que no pase lo que me acaba de ocurrir, que cometí el error de colocarlo encima de la paleta de colores. Entonces, por ejemplo aquí, yo estoy colocando en los tonos magentas unos círculos y con la herramienta de figura geométrica puedo hacer también otros círculos que no van rellenos, son solamente contornos. Entonces podríamos hacer esto para acompañar los círculos que ya tenemos aquí hechos. ¿Vale? El grosor, recordemos que el grosor de esos círculos depende del grosor de la pluma y el tipo de pluma que tengamos elegido en ese momento. ¿Listo? Entonces, de una manera bastante sencilla, ya que muy simplificada, podemos empezar a crear un diseño geométrico para nuestra tarjeta. Entonces, esto sería una especie de diseño abstracto que cumpliría una función estética decorativa del, para la tarjeta, para el póster, ¿vale? Claro está, hay que tener en cuenta siempre el contexto, la intención de lo que estamos haciendo. Si vamos a hablar de la amistad, pues se usan ciertos colores, o vamos a hablar de ciertas formas, vamos a colocar ciertas formas. ¿Listo? Si estamos hablando de romance, pues serán otros colores los que cada uno de la forma subjetiva consideren adecuados para esto. ¿Vale? Entonces, ese sería un ejemplo. Otro ejemplo sería crear composiciones figurativas. Entonces, por ejemplo, un paisaje de fondo. Un paisaje de fondo, lo mismo, podemos trabajarlo con estos mismos colores. Entonces podemos crear acá, con la herramienta en forma de polígono, podemos construir ciertas formitas. Esto ya se ve lo que es, ¿cierto?
ciertas formitas para definir elementos de un paisaje. Ojo, aquí es muy importante simplificar, ¿sí? No entrar en demasiado detalle porque eso puede abrumar un poquito. Entonces, con estas sencillas formas ya tenemos una representación de lo que podría ser un bosque. ¿Listo? Recordemos trabajar siempre en capas individuales con cada elemento que agreguemos. Por ejemplo, aquí voy a agregar unos elementos que me representan las ramas de los arboletes. Los voy a incluir así, de forma individual en otra capa. Bueno, esto es un detalle que está de más, que no considero que haga falta realmente, pero quiero incluir para utilizar el otro color. ¿Listo? Entonces, digamos que me parece que abarcó demasiado, entonces voy a bajar las composiciones. Esa es la gran ventaja de tener todo individualizado en capas distintas, que los podemos mover de forma independiente sin alterar el resto de la composición. ¿Listo? Entonces, ramitas por acá y así me invade menos el espacio. Nuevamente con la herramienta de relleno puedo elegir un elipse, voy a hacer un gran sol naciente en otra capa. Entonces, para restringir mejor las proporciones para que quede perfecto el círculo. Listo. Entonces tenemos un solecito, voy a ocultar la paleta y lo puedo ubicar en donde a mí me plazca. Lo voy a pasar hacia atrás, a la capa de atrás, para que yo lo pueda ubicar si quiero detrás de los árboles y no me los cubra. ¿Listo? Entonces así tenemos una sencilla composición de paisaje. ¿Sí? Obviamente esperaría que ustedes fueran más creativos y pues creen diseños un poco más complejos. Ahora digamos que quiero agregar unas nubes. Entonces, ¿cómo puedo crear nubes? Aquí teníamos un ejemplo muy bonito de esta forma. Estas formas que llevamos como forma de salchichas, que las podemos hacer fácilmente con la herramienta de rectángulo. Entonces, voy a tomar aquí este color y en una capa nueva voy a hacer dichas nubes. Entonces con la herramienta del rectángulo, la herramienta de relleno en forma de rectángulo, puedo poner un redondeado del vértice aquí, redondeado de vértice al 100% y puedo generar estas formas. Ups, debo quitar la restricción de proporciones y ya. Puedo crear este tipo de formas que en el cielo pues podrían representar nubes fácilmente. Bueno, este es un elemento, esta figura, que nos puede servir mucho para representar cosas como niebla, como humo, como ondas en el mar, ¿sí? Manteniendo esa estética de geometría que estoy utilizando acá. ¿Listo? Nubes. No me gustan las nubes, puedo moverlas, puedo cogerlas, eliminarlas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Puedo transformarlas simplemente yendo aquí a selección, transformar o el atajo control T. Esto me permite hacerlas más chicas si quiero, o encogerlas o estirarlas, ¿sí? Transformarlas en general. ¿Listo? Podemos hacer cualquiera de esas modificaciones en nuestra composición. ¿Vale? Bueno, esa sería otra opción para el fondo de una tarjeta, de un póster. Entonces, claro, esto puede adaptarse a cualquier tipo de dibujo, ¿ok? Cualquier tipo de composición y cualquier temática. Entonces, vamos a juntarlo en una carpeta aquí, lo vamos a ocultar y vamos a crear otro ejemplo. Entonces, otra forma es crear un fondo que enmarque, ¿cierto? Que enmarque. Entonces, para que enmarque, vamos a necesitar de elementos que rodeen aquí toda esta zona, es decir, todo esto.
de alguna manera. Lo típico sería utilizar arabescos, florecitas, ramitas. Para eso podemos utilizar también la herramienta de relleno, que muy fácilmente nos permite hacer en forma de polígono, y redondeado el vértice nos permite dibujar hojitas. Pues ¿cómo hacemos hojitas? Con formas de triángulos o formas de rombos. Entonces, por ejemplo, aquí puedo hacer formas de rombos y se transforma en figuras de hojitas. Voy a hacerlas grandes como para que se noten, pero pues ustedes podrán simplificar de la manera que les apetezca. Ups, esta está muy alargada. Bueno, aquí yo tengo un elemento con forma de hojas. Voy a utilizar una herramienta de curva. Aquí con esta. Voy a hacerla un poquito más. Ah, no, así ese tamaño está bien. Voy a hacer una curva en la que voy a conectar todas las hojillas. De alguna manera así armónica. Y ella me va a hacer un trazado. Ahora con este elemento voy a hacer control C para transformar. Puedo hacerlo más chico o moverlo para acá, que me parece, o para acá también. Puedo copiarlo. Entonces puedo copiar la capa aquí con este icono. Con esa puedo darle control T, puedo girarlo y girar acá, o sea, para invertirlo, hacer espejo. Y junto a ese, no, pero girémoslo a ver si de pronto aquí se ve mejor. Bueno, creo que sí se ve mejor, solo que hay que reacomodar. Muevo este para acá, este para acá, y podemos juntarlos en una sola capa. Podemos juntarlos aquí con este icono de acá, y ya son un solo elemento. Ese elemento lo puedo duplicar nuevamente, lo puedo transformar, le doy girar o lo pongo en esta posición, lo puedo girar nuevamente como a cada uno le apetezca, y así de manera sencilla tengo unos elementos decorativos que me hacen contorno. Digamos que estos no serían los más bellos, no serían el mejor ejemplo, pero eh, puede servir. Entonces, otra forma que podríamos hacer es crear una imagen central. Para eso yo tengo aquí pues unos ejemplos listos, pero pues quiero que miremos cómo podemos construir una figura. ¿Vale? Entonces, eh, con la herramienta de relleno en forma de polígono sin redondeado de vértice, podemos hacer todo tipo de composiciones. ¿Sí? O sea, podemos dibujar personajes desde muy simples hasta muy complejos con simples clics. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un monstruete de estos como los que usaba Kim Haring, como los que dibujaba Kim Haring. Eh, Simplemente creando los puntos de vértice basta para crear cualquier imagen. Entonces mira, tenemos aquí una figura sencilla a la que podemos agregarle otros elementos. ¿Sí? Pueden ser unos elementos decorativos como bandas, puntos, etcétera, etcétera.
y pues todo lo que se les ocurra y todo lo que su imaginación permite, ¿vale? Entonces aquí tengo unos ejemplos de otras cosas que podríamos utilizar. Pues, por ejemplo, acá tenía otro fondo geométrico, otro fondo de paisaje, eh, otro fondo con una imagen central. En este caso, por ejemplo, es un niño, ¿sí? Un niño al cual podemos rodearlo de texto, ¿sí? Porque si el elemento, la imagen está centrada, pues va a ser difícil ponerle texto encima. Entonces podríamos reordenar el texto en todo lo que sería pues el contorno, ¿no? Entonces aquí podemos poner texto, texto y texto. Y así sucesivamente. Podemos llenarlo completamente del texto, como a ustedes les apetezca y se les ocurra, variando tamaño de fuente, variando colores, siempre y cuando no se salgan de la paleta. Fíjense que aquí todo también está manejando la misma paleta, los mismos 5 colores. ¿Listo? Entonces, también podemos complejizar un poquito más el diseño, ¿sí? No necesariamente tiene que ser figuras tan simples. Aquí, por ejemplo, un personaje de una animación japonesa lo estaba haciendo plano a plano. Entonces, un fondo, primero un plano para el fondo, luego un plano para la coloración del cabello. Esta hoja de piña que hay acá es el cabello. Luego uno de los colores en su formita un poquito más oscura para las sombras de la piel, de la carne del personaje. Luego otros planos para empezar a hacer las zonas iluminadas de ese cuerpo y un polígono más eh, para representar como las zonas iluminadas de sus prendas, de sus ropas. Fijémonos que es simplemente un polígono cortado, ¿sí? Que donde yo lo coloque, lo mueva, pues se va a ver que está hueco. Entonces, todo construido completamente con la herramienta polígono, con la cual podemos también diseñar lo que es la tipografía. Entonces vamos a ver la parte de la tipografía. Eh, para esto, pues la tipografía, para quienes no lo tienen claro, es el diseño como tal del estilo de la letra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo esto, que estaba pensado para un póster con tema de naturaleza. Todas las letras en general están siguiendo como un mismo patrón, un patrón de irregularidad, ¿sí? Son irregulares pero a la vez están uniformadas entre sí por ese patrón. Estas letras están dibujadas justamente con esa herramienta también, con la eh, herramienta de relleno en forma de polígonos. Entonces vamos a hacer la prueba o el experimento. Entonces, para hacer esas letras, aunque ya lo había explicado en un tutorial anterior, tomamos los colores, el color que queramos, herramienta de relleno, forma de polígono, verificar que no esté activado la redondez del vértice y empezamos por hacer contornos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer una letra R, ¿sí? Vamos a hacer ese contorno de la R, ¿vale? Así un contorno irregular, que me gusta ese estilo, irregularidad. Pero si ustedes quieren hacerlo un poquito más formal, más tradicional, también lo pueden hacer. Algo que se parezca más a una típica R. ¿Listo? Que sería algo así. ¿Vale? No es necesario hacer una curva perfecta. Ahora, otra letra podría ser la letra A. Vamos a tratar de hacerla muy tradicionalmente.
tenemos la letra A. Recordemos que la figura se cierra cuando hacemos un doble clic. Listo. Ahora yo quiero hacer los agujeros de estas letras. O sea, el agujero de la R, el agujero de la A. Simplemente puedo cambiar aquí al modo de transparencia y continúo y hago la misma dinámica. Simplemente dibujo el boquete, el agujero, doble clic y listo. Aquí pasa exactamente lo mismo. Hago acá el triángulo, doble clic y tenemos nuestras letras. Nuestras letras listas para ser utilizadas en un texto. ¿Vale? Bueno, con esa misma técnica, el objetivo es crear un fondo. ¿Sí? Repito, es crear un fondo manteniendo una estética minimalista, dibujado todo con planos de color y respetando la paleta. ¿Listo? Bueno, una vez terminado nuestro diseño, es muy importante guardarlo de forma adecuada. Como ustedes pueden observar, acá yo tengo un archivo en el cual tengo muchísimas capas, incluso grupos de carpetas, ¿sí? Que quiero conservar dentro del archivo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tengo el ejemplo acá del personaje, el personaje de la animación japonesa y está compuesto por múltiples capas. Yo quiero que eso se guarde y se conserve así. Eso es importantísimo. Entonces, para conservar este documento, siempre tenemos que ir a archivo, guardar como. Esto lo recomiendo hacerlo desde el principio. Guárdenlo desde el principio. Guardar como, buscan la ubicación, le ponen un nombre. Asegúrense que aquí donde dice tipo diga Medibang Paint Pro. Listo, le dan guardar y les va a quedar acá. Ustedes pueden observar en la pestaña de aquí que dice el nombre del archivo seguido de un punto MDP. Cuando ustedes ya vayan a sacar la imagen final, la que van a compartir, la que van a enviar, pues van a guardar es un JPG. Esto solo lo hacemos cuando ya está finalizado. Cuando ya esté acabado, pues ustedes pueden ir a archivo, guardar como, nuevamente, y acá sí eligen la opción que dice JPG. ¿Listo? Dan JPG, le ponen una ubicación, guardar. Les va a decir que aquí no se puede guardar las capas con este formato. Decimos OK, OK, 100% de calidad. Y fíjense, aquí ya nos aparece el nombre del archivo seguido de un punto JPG. Ese archivo .jpg lo vamos a cerrar. Vamos a cerrar esto. Cuando yo abra nuevamente ese archivo, ustedes se van a dar cuenta de lo siguiente. Mira, aquí está, en recientes. Archivo abrir recientes. Tenemos todo en una sola capa. ¿Sí? Yo ya no puedo descomponerlo, no puedo corregir capa por capa. Está todo en una sola. Luego, si ustedes quieren volver a editar, volver a cambiar, no se puede más. Este se va a quedar así. Entonces, para ello, vamos a necesitar abrir el que estaba antes, que era el que termina en .mdp. ¿Listo? Y aquí está el original editable, donde tenemos pues, todas nuestras capas disponibles. Listo, muy importante guardar constantemente y guardar correctamente. ¿Vale? Bueno, eso sería todo. Espero que queden bien hechos esos, bien bonitos esos fondos y bien interesantes y ojalá más originales, o mejor dicho, originales a diferencia de estos ejemplos. Bueno, entonces nos vemos en otra próxima ocasión.